Bienvenidos a una entrega más de Viva Mejor, su programa médico favorito, donde todas las semanas le traemos interesantísimos temas. Hoy es uno de esos temas importantes también que nos va a deleitar el doctor Héctor Isaac Pelot, quien es neurólogo y quien va a compartir con nosotros unos momentos muy agradables. A veces nos preguntamos cómo es posible que un amigo nuestro o que un familiar que aparentemente tenía buen estado de salud y de pronto se enferma de una manera, cae en una cama y nos dicen de que ha fallecido o que ha quedado parapléjico o hemipléjico. Eso quiere decir que ha perdido el control y la movilidad de su cuerpo, de una parte del cuerpo. A veces vemos a un amigo nuestro o a un familiar deportista lleno de salud que también corre por ese mismo camino y esa misma suerte. Y nos preguntamos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo es posible que esta gente que se veía tan bien hayan estado padeciendo de algo que de sorpresa le ha causado la muerte o lo ha imposibilitado para toda la vida? Y nos preguntamos, ¿tenemos algún motivo por el cual o tenemos alguna indicación por la cual nosotros pudiéramos saber de que esto pudiera pasarnos a nosotros o a un familiar nuestro? Pues sí, el proceso de los eventos cerebrovasculares, que es el tema de hoy, nos va avisando con tiempo que algo raro está pasando en nuestro organismo que puede llegar a ocurrirnos y puede un día, de sorpresa, tomarnos a todos de improviso y que esta catástrofe la presenciemos en nuestra familia o en un familiar cercano. Para hablar de este tema, el doctor Héctor Isaac nos va a hablar en detalles de esas señales de alarma que tenemos que tener presente para evitar que un evento cerebrovascular nos tome de sorpresa. Bienvenido, doctor Isaac, a su programa Viva Mejor. Le queremos dar las gracias porque lo hemos invitado en otras oportunidades. Usted siempre ha estado muy ocupado y demás, así que le agradecemos infinitamente que haya sacado un tiempecito para compartir con nosotros sus experiencias. Vamos a empezar con una pregunta simple para que nuestros televidentes sepan qué es en realidad un evento cerebrovascular. Evento cerebrovascular es el cuadro clínico. El cuadro clínico es el conjunto de síntomas y signos, es decir, lo que el paciente siente y los elementos que le encuentra el médico al examen físico. El cuadro clínico producido por la afectación de una parte del cerebro, del encéfalo, cualquier parte de ella, provocado por una lesión en un vaso sanguíneo, generalmente una arteria, la cual se puede obstruir, es decir, tapar, o se puede romper. De ahí los dos grandes grupos de enfermedad cerebrovascular, la que son por oclusión, enfermedades cerebrovasculares oclusivas, generalmente isquémicas, o cuando el vaso se rompe, son las enfermedades cerebrovasculares hemorrágicas. Las dos son importantes, las dos provocan gravedad, las dos provocan inmovilidad, tienen secuelas. Pero la segunda, la hemorrágica, tiene un índice mucho mayor de mortalidad que la primera. La primera, la mortalidad es menor, pero entonces tiene mayor índice de secuelas. Claro que sí. Un 80% de los pacientes que sufren un evento cerebrovascular de un tipo o de otro pueden morir en las primeras 72 horas. Sí, cómo no. O sea que es algo que ocurre y que tenemos que estar muy atentos a que esto es algo que lo podemos estar inclusive incubando ahora mismo cualquiera de nosotros, ¿verdad? Doctor, ¿cuáles son las señales de alarma? Porque no es algo que se presenta de pronto, es un evento que viene poco a poco en nuestro cuerpo. ¿Cuáles son las señales de alarma? Es importante las señales de alarma porque la enfermedad cerebrovascular constituye el tercer grupo de mortalidad en el mundo. En el mundo es el tercer grupo, o sea que es importantísimo. Es decir, después del infarto agudo del miocardio y de las enfermedades neoplásicas, de los cánceres, viene la enfermedad cerebrovascular. Y constituye la primera como invalidante. La primera invalidante. Es decir, que es la tercera en mortalidad, primera invalidante, y tiene una prevalencia de 800 en 100.000
habitantes en el mundo. Es decir, que es una alta prevalencia. Prevalencia es la cantidad de casos que hay en un lugar determinado, en un tiempo determinado, que han tenido enfermedad cerebrovascular. Y la incidencia son los casos nuevos. Los casos nuevos son de 100 a 270 por 100.000 habitantes también en un año. Es decir, que tiene una alta prevalencia, una alta incidencia. Por lo tanto, constituye una enfermedad de interés epidemiológico, de interés clínico para cualquier sociedad. Para esta, la dominicana, para los países subdesarrollados y también para los países desarrollados. O sea, que ocurre en todas partes del mundo, en todas las razas. En todas las razas. ¿Verdad? Que no discrimina. Hay quizás una mayor incidencia en aquellos pacientes donde hay menos factores de riesgo. Y vamos a referirnos después a los factores de riesgo. Pero me preguntaba usted sobre los factores las señales de alarma. Las señales de alarma van a estar fundamentalmente dadas por mareo, pero dígase mareo a la sensación de rotación de los objetos, de pérdida de la estabilidad. El paciente pierde el equilibrio, se va hacia la derecha, se va hacia la izquierda. Es decir, dígase también la disminución de la fuerza de forma transitoria en una parte del cuerpo, ya sea en un brazo, en una pierna, en una mitad de un cuerpo, es lo más frecuente. La visión doble, el estado confusional, se pierda por algunos minutos, no sepa lo que está haciendo. El trastorno del lenguaje, que no sepa buscar el nombre de algo, no pueda decir una frase correctamente, o la otra manera, que no pueda entender correctamente, es decir, los trastornos del lenguaje de un tipo o del otro, o ambos tipos asociados. El trastorno de conciencia transitorio, el dolor de cabeza. Todas estas son señales de alarma de enfermedad cerebrovascular cuando se repiten, sobre todo en pacientes después de la quinta, la sexta, la séptima décadas de vida. Si la enfermedad cerebrovascular es mucho más frecuente, dígase después de los 40, 50 años de edad. Y estos síntomas, doctor, pueden aparecer mucho tiempo antes de que se produzca el evento, ¿verdad? Efectivamente. Por eso decimos señales de alarma. Algunos constituyen ya la isquemia cerebral transitoria o accidente isquémico transitorio, en que ya es una forma de enfermedad cerebrovascular, pero es una enfermedad cerebrovascular menos grave y que puede ser el signo de alarma para una de mayor envergadura después, y que si no se han tomado las medidas preventivas para esta primera, por lo menos de ahí en adelante se tomen las medidas preventivas para la segunda, que tienen mayor envergadura. O sea, doctor, que estas personas que usted lo oye constantemente, que dicen, me están dando mareitos, o a veces tengo la visión borrosa, o tengo un dolorcito de cabeza que no se me quita, pudiera perfectamente ser cualquiera. No quiere decir siempre que el mareo, por supuesto, claro. No quiere decir siempre que la inestabilidad sea equivalente a enfermedad cerebrovascular. Hay algunos trastornos del oído interno, hay algunos trastornos de otro tipo, generalmente también vasculares, pero no del cerebro, sobre todo del oído, que pueden dar estos síntomas. Es decir, que no es equivalente a inestabilidad o mareo, enfermedad cerebrovascular. No, por supuesto. Puede ser por otras causas, pero precisamente es el médico el que debe deslindar esto. Sí, o sea que el paciente con estos síntomas debe acudir a su médico. A su médico. Y no tendrá la tendencia a tomarse un tececito o a ponerse un cataplasma. No, debe acudir a su médico. Efectivamente. O a decir eso es propio de la edad, efectivamente es propio de la edad, pero es propio de un trastorno a diferentes edades. Okay. No es algo normal, es algo ya anormal. Muy bien. Y enfatizaba y decía antes sobre los factores de riesgo. Eso es lo fundamental para la prevención. Y cuando hablo de factores de riesgo son aquellas situaciones que condicionan en una mayor frecuencia la enfermedad cerebrovascular, tanto la isquémica como la hemorrágica. En algunos casos hay algunos factores de riesgo que son para uno o para otra, pero hay una serie de ellos que son para ambas. Y el fundamental, el de mayor envergadura, que afecta a todos los lugares del mundo, es la hipertensión arterial, que constituye una epidemia en el mundo, en los países desarrollados, en los países en vías de desarrollo, en todos la hipertensión arterial es la entidad que provoca con mayor probabilidad la enfermedad cerebrovascular. Por ende, la prevención y el tratamiento adecuado, tanto medicamentoso como de
de las medidas de higiene dietética, es decir, de dieta, estilo de vida, son fundamentales para la prevención de la enfermedad cerebrovascular. Bien, entonces hay otros factores de riesgo, pero siempre la hipertensión arterial hay que verla como si ocupara el primero, el segundo, el tercer lugar. Entonces los demás factores de riesgo pueden ser, por ejemplo, la diabetes mellitus. Es decir, la población lo conoce como azúcar en la sangre. Es decir, las alteraciones de las grasas en la sangre, colesterol alto, triglicéridos altos, ambos juntos. La obesidad, la persona obesa, la persona con un aumento considerable de peso. El hábito de fumar, está claro. La adicción a drogas causa enfermedad cerebrovascular en personas jóvenes. Es decir, no se ven todos los días, pero se ven con alguna frecuencia. Aquí en este medio lo vemos. Y se está viendo con más frecuencia ahora. Entonces, cada día, porque desgraciadamente la adicción aumenta, por lo tanto aumentan las consecuencias negativas de la misma. Bueno, todas son negativas, la adicción no tiene ninguna consecuencia positiva. Entonces, el uso de los anticonceptivos orales y no orales, por ende, ese debe ser indicado por el especialista en cuestión, teniendo en cuenta cuáles son los casos en que no debe utilizar anticonceptivos orales o cuáles son las señales de alarma de una paciente con anticonceptivos orales que puede ir a una enfermedad cerebrovascular. Esos son los más frecuentes. Es decir, hay otros más, sí, hay pero muchísimos más. Claro. Hay algunos que son inevitables, que son la edad, el sexo. Es decir, mientras más edad, se condiciona la enfermedad cerebrovascular. Y el sexo masculino en la enfermedad cerebrovascular, en forma general, aunque hay algunos grupos que es el femenino, pero en forma general el sexo masculino está más afectado porque las hormonas femeninas, hasta el climaterio femenino, protegen a la mujer de la enfermedad cerebrovascular. Después el climaterio es igual en los dos sexos, pero hasta el climaterio la mujer está protegida. Después de eso no. Bien. Hablamos de las señales de alarma, hablamos de los síntomas y hablamos de los factores de riesgo. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué usted aconseja para poder ir evitando, ¿no? que esto se vaya haciendo una... La prevención primaria, la prevención secundaria. ¿Cuál es la prevención primaria? Aquel individuo que nunca ha tenido enfermedad cerebrovascular, tratar de evitar que la tenga. Por lo tanto, y si dijimos que la hipertensión arterial es el factor de riesgo más importante, es actuar sobre la hipertensión arterial. El diagnóstico precoz de la enfermedad cerebrovascular, de la hipertensión arterial, perdón, por su médico de familia, por su médico general, por el que sea, el diagnóstico precoz y el tratamiento de esta. Y el tratamiento de hipertensión arterial va dirigida fundamentalmente al estilo de vida, hacia el evitar el sedentarismo y una forma adecuada de alimentación, sobre todo, es decir, una comida sana, con pocas grasas, pocas calorías, etcétera, y mucho ejercicio físico, conjuntamente con el tratamiento medicamentoso. Pero no funciona el tratamiento medicamentoso si no funcionan las medidas orientadas al estilo de vida. Eso es muy importante lo que usted está diciendo, porque hay una gran cantidad de la población que entiende que porque está tomando el medicamento ya ellos están en una zona segura, ¿verdad? Y esto es una combinación, este es un tratamiento multidisciplinario donde entran una serie de factores que usted tiene que ponerle mucha atención para poder vivir mejor, ¿verdad? Y entre ellos el ejercicio, aunque, y vamos a señalar en este momento, vamos a aprovechar que hemos hablado del ejercicio, lo que está sucediendo en el país. Hay una gran cantidad de personas que están teniendo infartos del miocardio por la cantidad excesiva de ejercicio que están haciendo. O sea, que si usted va a participar de un programa de ejercicio, usted debe ver a su médico primero. Usted debe chequearse, usted debe atenderse, usted debe conocer su tensión arterial cuál es, su capacidad pulmonar cuál es, para usted poder hacer los ejercicios de una manera segura y que no que esto le vaya a causar un evento peor. Porque el ejercicio, doctor, tengo entendido, no debe ser un ejercicio violento, ni debe ser un ejercicio súper rápido, ¿no? Es un ejercicio normal, tranquilo, pausado, ¿verdad? Y este es el ejercicio que verdaderamente ayuda a todo su cuerpo a sentirse mejor. Para aquellas personas que no han hecho ejercicio antes y que están después de la quinta década de la vida, debe ser generalmente orientado hacia el caminar.
Hacia el caminar. Hacia el caminar. Y ese caminar paulatinamente se va aumentando el tiempo, paulatinamente se va aumentando la intensidad, pero nunca de forma brusca y siempre orientado o supervisado por su médico. El que ha hecho ejercicio toda la vida puede seguir corriendo, puede seguir haciéndolo también supervisado, pero puede hacerlo. Pero a nadie se le puede ocurrir después de los 40, 45, 50 años para hacer ejercicio y de inicio en muy poco tiempo estar corriendo, hacer ejercicio violento, porque todo lo contrario crea serios problemas metabólicos que pueden repercutir entonces negativamente en su aparato cardiovascular o en su aparato cerebrovascular, en todas las vísceras. ¿Está claro? Claro. Eso tiene. Y las dietas también tienen que ser orientadas para que surtan un efecto positivo, no para que vayan a hacer daño al paciente en particular. Entonces, siguiendo con la prevención, es decir, la prevención de la hipertensión arterial. Entonces, si el paciente es diabético, es el control de su diabetes, donde también lleva lo mismo. Lleva el cambio del estilo de vida y el tratamiento medicamentoso que le va a hacer su médico en cuestión. ¿Está claro? Si es los trastornos de las grasas en la sangre, de la misma forma, una vez diagnosticado, va a tener un tratamiento higieno-dietético y va a tener un tratamiento medicamentoso. Prácticamente hay algo común en el tratamiento de todas estas condiciones, que son factores de riesgo para enfermedad vascular, pero que al mismo tiempo son enfermedades per se. ¿Verdad? Entonces, si es la adicción a droga, y si no hay otra cosa que es decir, tratarse la adicción hasta que llegue el momento en que no siga consumiendo drogas, ¿no? Si es el tabaquismo, el hábito de fumar, hay que buscar de forma, si no lo logra hacerlo per se, hay que buscar ayuda profesional para lograr la no adicción a esta situación, al tabaquismo en este caso, que tanto daño hace. Sobre todo, estos factores, mucho más cuando están combinados con el primero, con la hipertensión arterial, son funestos. Es decir, un hipertenso que fuma, un hipertenso diabético, que además fuma, un hipertenso y diabético que tiene las grasas altas, que con frecuencia tienen este síndrome metabólico, es decir, repercute muy negativamente sobre la enfermedad cerebrovascular y sobre otras enfermedades vasculares miocárdicas, vasculares renales, vasculares en miembros inferiores. ¿Verdad? Sí, en este caso estamos hablando de enfermedad cerebrovascular, pero los factores de riesgo de la enfermedad cerebrovascular son los mismos de la enfermedad coronaria, son los mismos de la enfermedad oclusiva en miembros inferiores, son los mismos de la enfermedad oclusiva a nivel del riñón, los vasos periféricos. Es decir, que cuando actuamos sobre los factores de riesgo de enfermedad cerebrovascular, estamos actuando sobre los factores de riesgo de las demás enfermedades vasculares del sistema, del organismo como tal. Cuando hacemos ejercicio físico, cuando tenemos una dieta adecuada, estamos previniendo la enfermedad cerebrovascular, estamos previniendo la enfermedad cerebrovascular isquémica, estamos previniendo la enfermedad vascular de miembros inferiores y riñón y otras, pero estos son los 4 escenarios donde más la enfermedad cerebrovascular, condicionada fundamentalmente por la hipertensión arterial, hacen daño. ¿Verdad? Entonces, otros más, bueno, los anticonceptivos, ya sabes, si hay factor de riesgo. Por ejemplo, una migrañosa no debe usar anticonceptivos orales, porque aumenta cuantiosamente algunas enfermedades cerebrovasculares propias migrañosas y las generales también. Es decir, no debe ser vascular. Una paciente que ha tenido trombos en pierna, etcétera, que tiene esas condiciones, no debe tomar anticonceptivos orales porque puede crearle problemas vasculares, encefálicos y también a otros niveles de la economía. Bueno, es decir, a los demás factores de riesgo dije que no me iba a referir. No estamos refiriendo a lo de todos los días, a los que son responsables de la alta prevalencia y alta incidencia de esta enfermedad en nuestro medio y en todo el mundo. ¿Está claro? Los países que menos tienen son aquellos países que tienen mejor dieta. Los países asiáticos, etcétera, de que su dieta es fundamentalmente vegetal, en que consumen pocas grasas, y las grasas que consumen son fundamentalmente vegetales, no animales, de que caminan mucho, de que utilizan menos el transporte continuamente como hacemos nosotros aquí, que solamente del vehículo público o privado, y de ahí, si no vamos a un gimnasio, caminamos, la vida es completamente sedentaria. El sedentarismo es un factor de riesgo importante porque condiciona los lípidos altos, condiciona la obesidad y también hace daño a la evolución de la enfermedad cerebrovascular, también de la diabetes.
Claro que Por sí. lo tanto, está condicionado. Oímos hablar mucho de sedentarismo, ¿verdad? Y prácticamente todos los especialistas que cursan por aquí tocan el mismo tema de que hay que evitar el sedentarismo. ¿Qué es el sedentarismo? ¿Cómo uno pudiera clasificar el sedentarismo? O sea, ¿qué es lo que en realidad te puede decir a ti? Mira, tú estás viviendo una vida sedentaria. No porque tú no hagas ejercicio, sino porque debe haber alguna clasificación que nos pueda señalar lo que es el sedentarismo. ¿Cómo usted lo clasificaría? ¿Cómo usted lo señalaría? Bueno, sedentarismo es aquella condición por la cual tú no te mantienes, no continuamente, pero en gran parte del día, es decir, en actividad física. Es decir, el sedentario es aquel, es decir, por ejemplo, las profesiones nuestras, es decir, son profesiones sedentarias. Nosotros estamos en la consulta sentada, lo más que hacemos es un pase y visita, lo que vamos de una habitación a otra. ¿Está claro? Estamos en un servicio que nos agota 24 horas, pero un servicio sentado que nada más nos movemos del asiento a la camilla del enfermo. Es decir, nuestra profesión es sedentaria. Y prácticamente un gran por ciento de las enfermedades de las profesiones, es decir, de los intelectuales son sedentarias. Algunas no. Por ejemplo, el ingeniero industrial, el ingeniero está fuera bajo sol haciendo ejercicio físico. Pero no es así en la mayoría. En la mayoría estamos en oficina bajo aire acondicionado. Eso es lo que hay que, no es dejar de trabajar, sino lo que hay que combatir es que aparte de esa actividad, nosotros combinar eso con actividad física. O sea que si usted vive un tipo de vida como la que está describiendo el doctor Isaac, usted debe, después que termine de trabajar varios días a la semana, dedicarse a algún tipo de ejercicio que lo saque de ese lugar, que le ejercite el cuerpo, que haga que la sangre fluya a través de sus venas y sus arterias y que lo convierta a usted en una persona que puede vivir mejor. Isaac, nosotros, esto es algo que se sale un poquito del tema, pero que está en el tema también. El país ve todos los años, todos los días, todos los meses, recibe muchísimas personas con eventos cerebrovasculares. Sí, entre ellos la hemiplegia es uno de las causas más incapacitantes, diría yo, de un evento como este. ¿Está el país preparado para manejar estos casos? ¿Tenemos los recursos necesarios para manejar estos casos? Esa es la primera pregunta que tengo. Y la segunda es, ¿los seguros de salud cubren el tratamiento médico, el tratamiento de un neurólogo ante un evento como este, ante una persona que sufra de un evento cerebrovascular? Sobre la primera pregunta, es decir, en los hospitales donde llega la mayor densidad de población de nuestro país, es decir, las condiciones son insuficientes para la enfermedad cerebrovascular. Es decir, no todos los hospitales cuentan con las unidades de cuidados intensivos bien equipadas y con suficiente número de camas para poder enfrentar la enfermedad cerebrovascular cuando llega un paciente allí, humilde, que no tiene recursos para ir a otras instancias de salud. Entonces, con frecuencia tú notas que los pacientes no son internados en cuidados intensivos, que a veces no hay cama ni siquiera para ingresarlo en una sala abierta y lo mandan a otro lugar y lo refieren a otro lugar. A veces llegan a una clínica, pero no tienen recursos para pagar la clínica y no son bien atendidos. Además, la enfermedad cerebrovascular aguda no es priorizada en el mismo nivel de atención como cuando llega un paciente con un dolor de pecho. Cuando el paciente llega con un dolor de pecho, con presumiblemente una enfermedad, es decir, cardiovascular isquémica aguda, es decir, el nivel de atención rápido y eficiente es mucho mayor que cuando llega con un evento cerebrovascular isquémico, por ejemplo, faltándole la fuerza de un brazo. Es decir, es atendido, pero no con el mismo nivel de prioridad. Es decir, recabamos eso de nuestras instancias de salud, es decir, mejorar las condiciones físicas y las condiciones mentales del médico en la emergencia para la atención precoz y rápida de la enfermedad cerebrovascular, que generalmente la mayor parte de los casos requiere hacerlo en una unidad de cuidados intensivos. ¿Y en cuanto al seguro médico? Seguro de médico. Anteriormente había problemas para la cobertura. Ahora la mayor parte de los seguros médicos cubren la enfermedad cerebrovascular, pero a veces con limitaciones. Hay algunos seguros que te dicen que no pueden cubrirlo en cuidados intensivos, que solamente puede estar en cuidados intensivos 24 horas. Eso no es posible por una enfermedad cerebrovascular. Por lo menos 48 72 necesitaría.
y algunas más tiempo, pero bueno, por lo menos eso. Así que todavía hay dificultades con algunos seguros médicos en la cobertura de la enfermedad cerebrovascular aguda, o algunos medicamentos te dicen que no puede cubrirlos. Doctor, desafortunadamente el tiempo se nos ha agotado, nos están haciendo señas de que estamos pasados de tiempo. ¿Dónde podemos localizarlo? Bueno, mire, yo trabajo en el Centro Médico Dominico Cubano. Allí tengo consultas 3 veces a la semana, allí hago mis internamientos. Y estamos iniciando también una consulta donde tenemos otro local en la Torre de Especialidades Médicas, en el 3er piso, en la Bolívar 755. Ahí tenemos un centro diagnóstico y en este momento estamos dando inicio a una consulta a este nivel, en el centro, en la Torre de Especialidades Médicas, ubicada en la Bolívar 755, a una cuadra de la Gómez, Máximo Gómez. de la Máximo Gómez. Muchísimas gracias, doctor. Esperamos tenerlo con más frecuencia por aquí, tocando otros temas interesantes también que son de su especialidad. Estamos a su disposición, doctor. Muchas gracias. Gracias. Y a nuestros televidentes, por favor, que continúen en sintonía con el resto de nuestro programa. Muchas gracias.